Arquitectura de los años 50 y 60. Arquitectura. Arte y técnicas de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. Arquitectura en los comienzos del siglo XX. Pocas veces en la historia del arte podemos asistir a un episodio de renovación tan profunda. Con la consolidación de las revoluciones industriales, esta centuria había traído a las sociedades desarrolladas cambios de todo tipo, y con ellos en el campo constructivo se generó un nuevo abanico de necesidades. Debemos tener en cuenta que en este periodo siguieron plenamente vigentes las grandes aportaciones que desde los años inmediatamente anteriores se habían efectuado por parte del movimiento racionalista y en general de los que podríamos denominar como vanguardias arquitectónicas. En este renovado panorama arquitectónico encontramos dos tendencias fundamentales. De un lado el racionalismo, en el que destacan Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe y Rietveld. Del otro organismo cuyo más destacado representante es Frank Lloyd Wright. Claro, tenemos nuevos retos. ¿Cómo atender a las demandas de una población en crecimiento y concentrada en las ciudades? ¿Cómo resolver los problemas que genera el tráfico, ya sea por carretera, ferroviario o aeroportuaria? ¿Y los grandes centros de estudio o de investigación? ¿Cómo debe construirse en los nuevos países que ahora aparecen? ¿Cómo organizar los grandes espacios industriales? Del otro lado, en esta etapa, asistimos a una verdadera multiplicidad de propuestas arquitectónicas que vienen a responder a las variadas necesidades de una sociedad en acelerado proceso. Características de la arquitectura de los años 50. Diversidad, la nota que más define esta época. Le Corbusier interpreta a la arquitectura como objeto escultórico se tratase. Luigi Nervi se basó en tres aspectos: la cúpula esférica, la bóveda cilíndrica y los pilares inclinados en forma de Y. Félix Candela, mismo caso de Nervi, sus obras fueron la mayoría en México. Arquitectura en México. A mediados del siglo se erige el conjunto arquitectónico más ambicioso de la modernidad mexicana, la Ciudad Universitaria, 1950-1952. Su urbanización se debe a Del Moral y al mexicano formado en París, Mario Pani. Características de la arquitectura en los años 60. Los edificios eran monótonos, fríos y difíciles de entender. Los de esta época no creían en las ideologías de la mitad del siglo XX. Defendía una arquitectura variada, imaginativa y capaz de satisfacer a un público cínico. A partir de estos años surge multitud de diferentes tendencias. Uno de los arquitectos más importantes es Kenzo Tenchi, que junto a Kurokawa y Arata Isozaki representaban lo que se ha venido denominando metabolismo, que se fundamenta en megaestructuras, torres formadas por diversas células con un eje central, vigas voladizas, elementos horizontales volados, mallas colgantes y edificios con cajas cúbicas. En estos tiempos se sigue desarrollando la tecnología sísmica para dotar la mayor estabilidad a los rascacielos, cúpulas geodésicas, etc. Los años 60 en México. Ciudad Universitaria, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el conjunto residencial del Pedregal, las grandes infraestructuras y los complejos de hospitales y de vivienda constituyen la última obra de madurez de los renombrados arquitectos. Entre sus creadores se encuentran Mario Pani, Enrique del Moral, Villagrán García, Augusto Álvarez y Félix Candela. Evocar la arquitectura y las ciudades de México en los años 60 supone rehilvanar varias tramas simultáneas.
Es la década en la cual las instituciones buscan impulsar, acaso por última vez, un proyecto de ciudad y de territorio en respuestas a las transformaciones aceleradas de la sociedad. El Estado se enfrenta a las necesidades de infraestructura. En esos años, a la sombra de las tendencias dominantes, se consolida a la trayectoria de Luis Barragán, acaso el mayor arquitecto mexicano del siglo XX, con obras como Las Arboledas y Los Clubes. Su lenguaje dejará una huella profunda en la identidad cultural y estética de la arquitectura mexicana, y su legado se propagará en los arquitectos Ricardo Legorreta y Andrés Casillas. Ambos creadores realizan en los años 60 sus primeras obras relevantes. En perspectiva, los años 60 son una década de transición entre la modernidad heroica y un nuevo lenguaje en ciernes, entre la población de vasto alcance y un puñado de obras notables.